Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con los temas referidos al curso de historia. En este caso vamos a continuar con la historia romana, ¿no? Como parte de su proceso histórico. Habíamos mencionado lo que era la monarquía y también la república, ¿no? Como es que la historia romana se iba formando de a pocos, iba generando esta especie de conflictos internos entre los grupos sociales, ¿no? Por un lado teníamos en la parte principal los patricios y abajo teníamos a los plebeyos que reclamaban derechos, pero las cosas no funcionaban. Al final tenemos a Augusto, ¿no? Hijo de Julio César, que al final termina por acabar con lo que vendría a ser esta República Romana y se va a conformar lo que va a ser el Imperio posteriormente. Y justo de eso es lo que vamos a hablar hoy, chicos. Vamos a hablar acerca del Imperio Romano, el gran conocido imperio. Bien, te menciono, el imperio consta de dos partes: el Alto Imperio, o también llamado el Principado, y el Bajo Imperio, también llamado el Dominado. El Principado vendría a ser esta etapa de auge del imperio, en la que todo va hacia arriba, todo va bien a nivel económico, cultural, social, ideológico, todo. Y la fase dominada, o la fase del dominado, o el Bajo Imperio, esa fase en la que todo estaba entrando en decadencia, no es que estaba en decadencia, estaba entrando en decadencia, y poco a poco todo iba descendiendo. Se empieza a dividir el territorio, se hacen cambios muy drásticos, ¿no? A nivel social, la gente presionaba mucho, entonces como que el sistema que lo caracterizaba empieza un poco a deformarse. Y es así como empezamos, chicos. Imperio. ¿Quién gobierna en un imperio? El emperador. Existieron varios emperadores, yo he puesto aquí a los más importantes para un poco determinar cómo es que se formó esta parte final de la historia romana. Bien, primero, imperio, alto imperio, principado. Tenemos a Augusto, que fue el iniciador prácticamente de todo este periodo. Augusto, él inicia con la Pax Romana, o también lo que ya traducido en castellano vendría a ser la paz romana. Bien, él le da una suerte de estabilidad a todo el imperio. Durante su gobierno, el imperio se mantiene estable. No hay crisis económica, sobre todo no hay crisis bélica. Recuerda que salíamos de los conflictos bélicos, salíamos de los triunviratos, que eran guerras civiles. Entonces tenemos esta etapa de paz en la que todo fue muy bien, ¿no? Empezamos con mucho auge, con mucha abundancia económica y social, ¿no? Entonces este periodo se le llamó, aparte de Pax Romana, que es lo que sucedió, la época de estabilidad, se le llamó el siglo de Augusto. Así como en Grecia existió el siglo de Pericles, aquí existió el siglo de Augusto. Muy bien, hubo y sucedió un tiempo de auge cultural. Termina el imperio de Augusto, pasa a Nerón. Nerón vendría a ser otro nuevo emperador. ¿Ve? Él se caracterizó por dos factores importantes. Primero, porque inició las persecuciones cristianas. ¿Ok? Recuerda, te voy mencionando, antes de Nerón existía un emperador que se llama Tiberio. Durante los años 6 aproximadamente, después de nuestra era, se dio la crucifixión de Cristo, ¿no? Es un acontecimiento histórico que sí está fundamentado en los libros de historia, que sucedió durante el alto imperio de Tiberio. Bien, posterior a él está Nerón. Él inicia con las persecuciones cristianas, porque recuerda, luego de la muerte de Jesús, sus apóstoles, ¿qué iban a hacer? Iban a empezar a predicar su palabra, le iban a transportar por todo el imperio romano, lo iban a llevar por todo el territorio al cual llegaran. Entonces inician las persecuciones para evitar que esta ideología, que este pensamiento cristiano se expanda, ¿no? Por todo el imperio. Y así es como va a ser. Nerón inicia las persecuciones cristianas, lo perseguía, ¿para qué? Para matarlos. Bien. Posteriormente también incendió Roma, ¿no? Uno de los acontecimientos accidentales más importantes de la historia. Puedes investigarlo por ahí. C. Tenemos a Vespasiano, va a ser un nuevo emperador. Él inicia la construcción del Coliseo Romano, ¿no? Un hecho importante también. El Coliseo Romano, ¿quién no conoce el Coliseo Romano? Por lo menos en foto, ¿no? D. Tito. Él va a iniciar con la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora judía? Los judíos vendrían a ser aquellas personas que seguían fervientemente, ¿no? Esta idea de que viene un Mesías a salvarlos, ¿no? Una especie de nuevo Jesús, o un Jesús que venía a salvarlos, los judíos. La diáspora vendría a ser la eliminación. Fue una especie de masacre total donde los judíos los asesinaron, ¿no? Los mataban en grandes masas.
los perseguían en las persecuciones y los aniquilaban también. Tito, ¿qué más hace? Inaugura el Coliseo. Vespasiano inicia la construcción, el siguiente emperador Tito lo inaugura. ¿Ok? Luego tenemos en esta última fase a Trajano. Él logra la máxima expansión. ¿Ok? Si en el examen te preguntan, ¿en qué periodo de la historia romana se logró la máxima expansión? Pones Trajano, el imperio Trajano, el imperio de Trajano, ¿muy bien? O con el emperador Trajano puede ser también. Él logra extender sus territorios ¿hasta qué parte? Hacia las fronteras de lo que fue Mesopotamia. ¿Te acuerdas de Mesopotamia que hicimos el año pasado? Pues ahí. Ahora entramos a la parte baja, ¿no? El Bajo Imperio o la fase dominada, esta fase en la que entrábamos en decadencia. Tenemos primero a Diocleciano. Diocleciano entra ya con una sociedad romana convulsionada. La sociedad ya no estaba conforme con lo que estaba pasando. Decía, el emperador es incompetente, no puede gobernar un territorio tan grande. Que vamos a hacer al costadito del mapa, que lo vas a dibujar y vas a darte cuenta de que tan grande es el imperio, es muy grande. Diocleciano tuvo esta gran idea, entre comillas gran idea, de dividir el imperio. Porque recuerda, un imperio cuando se divide pierde el poder también se divide. Se divide el ejército, se divide la iglesia, se divide la población, se divide todo. ¿Ok? Diocleciano, ¿qué hace? Establece una tetrarquía. ¿Qué quiere decir? El poder de 4. Divide todo el imperio romano en 4 zonas. Exactamente en 2 Augustos, así le llamó a las 2 zonas occidentales, y a 2 Césares. ¿Ok? En honor a los emperadores más importantes, ¿no? A Augusto, ¿no? El que empezó el imperio, y Césares a Julio César, ¿no? Su padre. 2 Augustos y 2 Césares. Su labor más importante. Luego tenemos a Constantino. Constantino. ¿Qué hace? Él traslada la capital, una vez que ya se había establecido la división de Roma en 2 zonas importantes, en 4 zonas, ¿no? Él traslada la capital a Bizancio, ¿no? Bizancio estaba en la zona oriental, estaba para este lado. Generalmente la historia romana se cuenta del lado occidental, ¿no? En cambio, Constantino, ¿qué hace? Deja la capital romana, es una capital, y él traslada su parte del imperio a otra zona. Allá, otra zona. Y esa zona es Bizancio. Pero posteriormente va a cambiar el nombre y la va a llamar Constantinopla. Recuerda ese nombre, por favor, resáltalo, no sé, píntalo, es importante. ¿Ok? Además, ¿qué hace? Él promueve el Edicto de Milán. El Edicto de Milán. ¿Y qué pasaba con el Edicto de Milán? El Edicto de Milán, ¿recuerdas que hace tiempo ya, por el imperio de Nerón, con Nerón el emperador, existían las persecuciones cristianas? Mira qué tanto había cambiado todo. La gente era muy devota a la religión cristiana. Si bien no era oficial, no se permitía en el imperio romano aún, pero la gente presionaba mucho. La gente seguía esto, pero con mucho fervor. Entonces, ¿qué hace Constantino para evitar enfrentamientos? Porque las altas cumbres de poder, ¿no? El grupo de poder no permitían esta religión, pero la población sí, y era una población muy grande que la respetaba. ¿Qué hace Constantino? En el Edicto de Milán dice, o aprueba, el libre culto. ¿Libre culto de qué? Del cristianismo. ¿Ok? Y es así como el cristianismo llega a Roma, ¿no? Se permite, se da este beneficio, ¿no? A los cristianos y a los que creían en esto. ¿Para qué? Para que se pueda expandir, y sobre todo, la causa principal es ¿para qué? Para evitar conflictos sociales. ¿Ok? Luego con Teodosio, esto ya llega a un límite más allá. Primero, Teodosio, Teo viene de Dios, ¿ok? Tenía mucha devoción por este Dios cristiano que se estaba planteando. Teodosio fue un nuevo emperador de este periodo, y él aprueba el Edicto de Tesalónica. Lo promulgan. ¿Qué decía? ¿Qué establecía? Decía que el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio. ¿Te acuerdas de los dioses romanos? Júpiter, Saturno, ¿no? Marte, esos dioses ligados mucho a la civilización griega. ¿Se olvidan de eso? Teodosio dice, en la parte final ya del imperio, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. ¿Okay? Y eso es fundamental para la historia del cristianismo y para la historia posterior del feudalismo. ¿Por qué? Porque si te preguntan a ti, ¿en qué momento
el cristianismo fue aprobado como religión, o fue oficializado como religión. Edicto de Tesalónica, ¿ok? En Roma, me refiero en Roma, ¿no? Entonces fue Teodosio el que hizo eso. Además, se divide el imperio entre sus hijos. Teodosio tenía dos hijos y divide el poder. Recuerda, el emperador, la gente decía que era incompetente para poder gobernar en todo el imperio. No podía. ¿Qué se hace? Antes, Diocleciano había dividido el imperio en 4 zonas. Pero él decía pero posteriormente se va a decir que dividir en 4 zonas es muy complicado, es muy riesgoso, porque estás partiendo el poder. Teodosio, ¿qué hace? Lo divide en 2 zonas determinadas. Un imperio para acá y otro imperio para acá. Un emperador para acá y un emperador para acá. Es decir, un emperador para la zona este, la zona oriental, y un emperador para la zona oeste, la zona occidental. Se queda, ¿no? Roma, capital occidental, Constantinopla, la capital oriental. Y por último tenemos a Rómulo Augusto, que vendría a ser el último emperador. Es el último emperador y él fue depuesto, ¿por quién? Por los grupos bárbaros, ¿no? Por las invasiones bárbaras que vamos a hacer después cuando terminamos esta unidad. ¿Ok? Entonces, el Imperio Romano cae así, chicos, cae por eso. Cae porque ya estaba muy fraccionado el poder, recuerda. Y cuando un poder se fracciona, cuando ya hay división interna, es muy fácil que los pueblos exteriores invadan hacia esa civilización. Y eso fue lo que pasó. Un oleaje de invasiones bárbaras, que vamos a hacer en la siguiente clase, invadieron diversas civilizaciones. Empezaron por pueblos al exterior de Roma, cercanos a Roma. Pertenecen a Roma, pero en la frontera. Al final llegaron a la capital, y es Rómulo Augusto que no puede aguantar esta invasión. Al final el general Odoacro, el general de los bárbaros, invade Roma en 476 y Roma se viene abajo. ¿Ok? Hasta aquí la historia del proceso histórico. Más allá vamos a explicar un poco su expansión y su importancia en el mundo, chicos.